¿Alguna vez has sentido que la noche te mira? No es paranoia, es instinto. Esa incomodidad que aparece cuando todo está en silencio y, aún así, sientes que no estás solo. Este video te importa por una razón simple. Los veladores viven cosas que nadie más ve. Cosas que ocurren en lugares por los que tú pasas todos los días sin sospechar nada. Aquí no vas a escuchar cuentos inventados. Vas a escuchar relatos que se cuentan en voz baja. Historias que revelan una verdad incómoda. La oscuridad tiene sus propias reglas y quienes trabajan dentro de ella han visto lo peor. Si alguna vez sentiste que una sombra se movió donde no debía, o que alguien te observaba sin hacer ruido, este video es para ti. Bienvenido a Relatos Escalofriantes de Veladores. Después de esto, la noche no volverá a sentirse igual. Mi nombre es Raúl Castañeda, y si estás viendo este video, es porque ya te diste cuenta de algo que muchos prefieren ignorar: la noche no es silenciosa. Solo se queda callada para escuchar. Antes de empezar, déjame decirte por qué esta historia te importa. Porque tú, igual que todos los que vivimos deprisa, hemos normalizado caminar entre sombras creyendo que nada puede tocarnos. Porque pensamos que el peligro es algo de películas, que esas cosas no pasan aquí, que todo es imaginación. Pero no. Hay verdades que solo conocen quienes cuidan lugares cuando el mundo duerme. Verdades que no salen en noticias, que no se cuentan en voz alta, que solo se comparten cuando alguien necesita estar preparado. Y hoy te voy a contar una de ellas. No para asustarte, sino para que la próxima vez que sientas que alguien respira detrás de ti en la oscuridad, no cometas el mismo error que yo. Yo trabajaba como velador en un estacionamiento subterráneo de un edificio viejo. 3 niveles, cámaras que nunca funcionaban del todo, y luces que parpadeaban como si alguien las apagara con los dedos. Esa noche, mientras hacía mi ronda de las 3 de la mañana, escuché un sonido metálico en el nivel más bajo. Como si una moneda hubiese rodado por el piso hasta chocar con una llanta. Un ruido pequeño. Demasiado pequeño. Pero en un lugar así, los ruidos pequeños nunca son casuales. Bajé las escaleras con la linterna y la radio en la mano. El eco parecía moverse antes que yo, como si algo caminara un segundo más rápido que mis propios pasos. Al llegar al 3er nivel, vi algo que no debería haber estado ahí. Un carro negro con el motor apagado, pero con las luces interiores encendidas. Yo conocía todos los autos. Ese no era uno de ellos. Me acerqué. Y antes de tocar la ventana, la luz interior se apagó sola. La radio emitió un chasquido. No estática. Un susurro seco. Como si alguien hubiera dicho mi nombre, pero sin usar voz humana. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, intentando no sonar nervioso. La puerta del auto se abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente para que se escapara un olor a tierra húmeda. A tierra removida. Como de una tumba recién abierta. Y entonces lo vi. Un hombre sentado en el asiento del conductor. Inmóvil. Piel grisácea, los ojos muy abiertos, demasiado abiertos. Y lo peor, no parpadeaba. Ni un segundo. Ni siquiera cuando puse la linterna directamente en su rostro. Señor, ¿se encuentra bien?, dije, aunque algo en mí ya sabía que la respuesta no existía. El hombre giró la cabeza hacia mí. Despacito. Con un crujido suave, como de ramas partidas. Y al abrir la boca, no salió aire. No salió un gemido. Salió un sonido exacto al que había escuchado antes. El de la moneda rodando. Metálico. Frío. Vacío. Yo retrocedí, y el hombre hizo algo que me congeló el alma. Extendió la mano como si quisiera entregarme algo. Y en su palma había una llave. Una llave cubierta de tierra. La luz del estacionamiento parpadeó 3 veces. La radio se apagó. Y cuando levanté la linterna otra vez,
El hombre ya no estaba dentro del auto. La puerta seguía abierta. La llave seguía en el suelo. Pero él estaba detrás de mí. Tan cerca que pude sentir el aire muerto alrededor de su cuerpo. Corrí sin mirar atrás. Subí las escaleras como si algo invisible me empujara. Cuando llegué al nivel superior, las luces volvieron. La radio también. Pero una cosa quedó clara. Ese hombre no tenía por qué estar vivo. Y si lo estaba, no era por razones humanas. Desde entonces, nadie baja al tercer nivel solo. Y cada vez que un auto desconocido aparece, las cámaras vuelven a fallar. Siempre. Yo todavía tengo esa llave. No sé qué abre. No sé de dónde salió. Pero a veces en la noche, la escucho rodar por el piso, aunque no la toque. Mi nombre es Adrián Varela, y si estás viendo este video, es porque ya sabes que la oscuridad no solo tapa cosas, también las revela. Déjame decirte algo sin rodeos. La noche no es como te la contaron. Hay sonidos que solo existen cuando nadie más los oye. Hay pasos que no vienen de personas, sino de lugares que deberían estar muertos. Y antes de que te preguntes por qué debería quedarme a escuchar esto, la respuesta es simple. Porque alguien tiene que saber lo que pasa cuando el último foco se apaga. Porque tarde o temprano todos cruzamos una calle sola, pasamos junto a un lote baldío, o escuchamos un ruido que según no debería estar ahí. Y cuando eso pase, vas a recordar esta historia. Y quizá eso sea lo único que te mantenga vivo. Yo trabajaba cuidando una fábrica abandonada a las afueras. Un lugar enorme, lleno de galpones oxidados, puertas que ya no cierran y máquinas que todavía parecen esperar órdenes de alguien que murió hace décadas. Esa noche, como siempre, hice mi ronda con mi linterna y mi radio. Parecía una noche normal. Hasta que llegué al galpón número 5, el que todos evitaban por puro chisme. O eso creía yo. Apenas empujé la puerta, sentí un aire espeso, como si hubiera alguien más respirando ahí adentro. La linterna iluminó polvo flotando y un par de sombras largas en el piso. Sombras que no coincidían con ninguna máquina. Ni conmigo. La radio en mi cinturón empezó a emitir estática. Lenta, profunda. Como si alguien intentara hablar desde muy atrás, desde un lugar húmedo y oscuro. ¿Control? ¿Me copian? Pregunté. Silencio. Solo esa estática que se iba volviendo más inquieta. Y ahí lo escuché. Un golpe. Fuerte. Como si algo gigantesco hubiera caído del techo. Dirigí la linterna al centro del galpón. Y ahí estaba. Una figura enorme, agachada, como si se hubiera desplomado desde arriba. Tenía los brazos demasiado largos, casi arrastrando. Pero lo peor eran sus movimientos. No eran movimientos humanos. Se acomodaba como un animal que no sabe en qué cuerpo está metido. La radio volvió a sonar. Pero esta vez no era estática. Era una voz grave, hueca. Que dijo exactamente: no camines. Y yo, tonto, di un paso hacia atrás. La figura se levantó. Rápido. Violento. Como si mis pasos la activaran. La luz tembló. La radio murió. Y esa cosa empezó a venir hacia mí arrastrando los pies en un ritmo irregular, desesperado, casi ansioso. Salí corriendo, pero te juro, sentía su respiración en mi nuca, como si me siguiera desde adentro del aire mismo. Llegué a la salida, cerré la puerta y no volví jamás al galpón número 5. Días después, la empresa puso cadenas en esa zona. Pero no por seguridad, sino porque los veladores que entraban no regresaban igual. Algunos decían que escuchaban su nombre en la radio cuando estaban solos. Otros que veían su propia sombra separarse de ellos por unos segundos. Y un par renunciaron llorando. Y yo, cada noche, sigo pensando lo mismo.
Esa cosa no estaba esperando a cualquiera. Estaba esperando a alguien. Tal vez, a mí. Me llamo Héctor Maldonado, y si estás viendo este video, es porque en el fondo ya sospechas que la noche guarda secretos que nadie quiere aceptar. Eso digo cada vez que alguien me pregunta por qué sigo trabajando como velador. Y mira, quizá nunca te lo hayan dicho así de directo, pero lo que pasa cuando todos duermen no es normal. Las calles se callan, sí, pero las cosas que se mueven cuando nadie debería moverse, esas no descansan. Y antes de que te quieras ir, déjame advertirte algo. Si no escuchas este relato completo, podrías seguir creyendo que el miedo es solo una sensación y no un aviso. Porque lo que estás a punto de oír le puede pasar a cualquiera. A ti. A un vecino. A quien toma el último camión. A quien piensa que su casa está vacía a las 3 de la mañana. Ahora sí. Te contaré la historia que hizo que más de un velador renunciara antes del amanecer. La sombra del pasillo 17. Yo trabajaba como velador en una obra abandonada en las afueras. 3 edificios grises, llenos de eco y polvo, conectados por pasillos eternos. El tipo de lugar donde el silencio pesa. Donde hasta tus pasos suenan como si no fueran tuyos. Una noche, cerca de las 2. Estaba revisando el pasillo 17, el que siempre parecía más frío que los demás. Y no hablo de frío normal, era un frío que se siente dentro del pecho, como si algo te apagara desde adentro. Llevaba mi lámpara, y te juro que apenas la encendí, la luz tembló como si algo la soplara. Otra vez fallando, murmuré. Pero no estaba fallando. No era la lámpara. Era algo frente a mí. A 10 metros, en medio del pasillo, había una figura. Quieta. Alta. Como si hubiera salido de la pared. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue que cuando la luz parpadeó, la figura apareció 1 metro más cerca. Y luego otro. Y otro. Cada vez que la lámpara vibraba, esa cosa avanzaba sin mover los pies. Quise hablar, pero el aire no me salía. La luz volvió a temblar. Y la figura quedó a un paso de mí. Tenía un rostro. Si es que a eso se le llamaba rostro. Sin ojos, sin boca, solo una superficie hundida, como si alguien hubiera aplastado una cara en barro fresco. Y entonces escuché algo que no debí escuchar. No estás solo. Pero no lo dijo una voz. No lo escuché en mis oídos. Lo escuché adentro de mi cabeza, como si la figura metiera las palabras desde dentro. La lámpara se apagó. Duró 1 segundo, quizá 2. Y cuando regresó la luz, la figura ya no estaba. Pero no había terminado. Porque desde ese día, cada vez que camino en la noche, cada vez que el foco de un poste parpadea, cada vez que escucho pasos detrás de mí, siento que algo sigue avanzando. Algo que no tiene rostro. Algo que nunca dejó el pasillo 17. Algo que todavía me persigue sin moverse. Y si llegaste hasta aquí, ya te advertí. Hay cosas que se acercan sin que las veas. A veces solo necesitas que la luz parpadee. Una vez. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan, y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.